Gracias. Bueno, entonces, como decíamos, esta es una herramienta de planificación y control. Y luego que el presupuesto se lleva a cabo, que vamos haciendo lo que se ha presupuestado, eso lleva a la realidad y la realidad se confronta con esta planificación y por eso hablamos también que es una herramienta de control. En función de lo que yo haya presupuestado y lo que sucede en la realidad, podrá o no haber una brecha y en esa brecha vamos a determinar las variaciones, que es otro de los temas de este capítulo. Y luego concluye este capítulo con las decisiones a corto plazo. El presupuesto en primer año, en el FIP 1, ustedes vieron proyectos de inversión. ¿Qué proyecto de inversión es un presupuesto, pero a más largo plazo? ¿Sí? Se hace de 3, de 5 años, de 10 años, depende de los países y lo que yo quiera estar proyectando. Y este presupuesto por lo general son bimestrales, anuales, semestrales, siempre en un periodo más corto. El presupuesto maestro, que es el integral también, que se lo suele llamar, o en presupuesto base, tiene unas secuencias de presupuesto hasta llegar a lo que se llama el estado de resultado, flujo de efectivo y el balance, general presupuestado. ¿Con qué nace este presupuesto maestro? Y se va a dividir, en dos. Uno va a ser el presupuesto de operación y otro el presupuesto financiero. El presupuesto maestro nace con el presupuesto de venta, ¿sí? Es este. ¿Alguno sabría a qué hace referencia este presupuesto? A lo que vamos a vender. ¿Y cómo va a estar, cómo vamos a saber cuánto nos va a dar este presupuesto? ¿Cómo cuánto? O sea, ¿qué nos va a dar ese presupuesto? Claro, ¿qué información nos va a dar? No sé, la cantidad de cosas que vendamos por el precio. Exacto, genial, ¿sí? Presupuesto va a estar formado por el precio de venta, por las unidades, ¿sí? Que presupuestamos vender. ¿Sí? Este va a ser el presupuesto de inicio, siempre partimos de acá. No vamos a partir de los insumos, no vamos a partir de la producción, sino que vamos a partir de cuánto quiero vender o cuánto puedo vender en el mercado. ¿Cómo se va a conformar este presupuesto? Precio de venta por unidades presupuestadas que se estiman vender. Una vez que yo determine eso, voy a determinar el presupuesto de producción. ¿Qué variables van a conformar el presupuesto de producción? La cantidad de unidades que vas a producir por lo que te cuesta producirla. No, las unidades está bien. ¿Cómo? Las materias primas. Eso va a venir después. Este presupuesto particularmente solamente me va a determinar una cantidad. No me va a determinar pesos como este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo qué voy a decir. Yo quiero vender, o las unidades que vendo, que quiero vender son estas. Menos el inventario inicial que yo ya tengo, más el inventario final que quiero dejar. Y ese va a ser las unidades que debo producir. Si yo soy una empresa que no tiene inventario, las unidades presupuestadas a vender van a ser lo mismo que las unidades presupuestadas de producción. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, sí. Bien.
Este presupuesto, cuando yo ya tenga qué cantidad voy a producir, ¿sí? Voy a tener que determinar qué materias primas necesito para esa producción, qué mano de obra necesita y cuáles son mis gastos indirectos de fabricación. Estos tres presupuestos, fíjense, ¿cómo va a estar conformado el presupuesto de materia prima? ¿Cómo se les ocurre? Presupuesto de producción por materia prima. Por lo que valga la materia prima. Bien, fíjense, por un lado vamos a tener, ¿está bien eso? Ahora lo vamos a reordenar. Por un lado vamos a tener, ¿sí?, la cantidad que voy a producir por la materia prima que necesito para producir eso. ¿Sí? Voy a obtener unidades. Bien. Estas unidades también van a estar afectadas, ¿por qué? Porque la materia prima también, ¿sí?, tiene o puede tener inventario inicial y final. Entonces, por un lado voy a determinar cuánta materia prima necesito para producir esto. Por el otro lado, voy a tener que ver un presupuesto de compra de materia prima. Y ahí, para saber cuánto voy a comprar, voy a decir unidades de materia prima para la producción, menos el inventario inicial, más el inventario final. ¿Estamos hasta ahí? Hola. ¿Se comprende o no? Sí, sí, estoy anotando. Genial. Fíjense, con el presupuesto de mano de obra, como la mano de obra no se estoquea, lo único que voy a hacer es horas de mano de obra por el precio o por la tasa de la mano de obra por la cantidad que tengo que producir. Y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación puede estar influenciado por la materia prima o por las horas de mano de obra. Y va a ser siempre un porcentaje o un valor. Estos tres presupuestos sumados me va a dar el costo de producción. A este costo de producción le voy a sumar los gastos de venta y administración para recién poder determinar el extra de resultado, el flujo de efectivo y el balance general presupuestado. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Fíjense ahora, porque esto no termina acá. ¿Cómo voy a hacer? Y ahora voy a hacer otras preguntas. El presupuesto de venta. ¿Qué presupuesto financiero va a estar afectado por el presupuesto de venta? O de ahí voy a sacar información. No te entendí la pregunta. El presupuesto de venta, nosotros dijimos que nos daba un valor. ¿Sí?
ese presupuesto de venta, ¿qué sería para la empresa? ¿Un supuesto qué? Un ¿Un valor, supuesto gasto? Un ¿Un gasto. supuesto un gasto. ingreso? No, un gasto, sí. El presupuesto de Ah, no, venta es presupuesto un de venta, gasto. perdón, No, no, precio no, de no, venta presupuesto no, de venta es- de, perdón, de ingresos, sí. Ahí vamos. Si el presupuesto de venta es un ingreso, ¿en qué estado de lo financiero, de los tres que hay, va a impactar ese importe? ¿Se dan por vencido? Sí, no me acuerdo yo. Presupuesto de venta, ingresos. El estado de resultado está formado por ingresos menos costos, menos gastos, y esto forma la utilidad operativa o la utilidad antes o bruta o antes de intereses e impuestos. Bien. El flujo de efectivo está conformado por el efectivo que entra a la empresa y por la salida del mismo. Por lo que el presupuesto de venta va a impactar en el presupuesto o en el estado de flujo de fondo de efectivo, en tanto y en cuanto yo sepa cómo se va a vender. Porque no es lo mismo, o el impacto que tiene en el flujo de efectivo, si yo vendo en efectivo o de contado, que si yo vendo a 30 días, o que si yo vendo a 60 días. Bien, ¿por qué va a tener un impacto diferente? Como yo estoy viendo el estado de flujo de efectivo, si hoy yo vendo y a mí me entra el dinero de acá a 60 días, yo no puedo considerar que hoy tengo ese dinero. Claro, Lo porque voy a es tener. flujo, es lo que vos tenés en mano, digamos. Exacto. Es lo líquido. Es el efectivo. Bien, entonces el presupuesto de ventas lo va a impactar en tanto y en cuanto yo tenga cómo se está haciendo esa venta. Bien. En el balance general presupuestado no va a influenciar directamente. Bien, ¿por qué? Porque el impacto que yo voy a tener en el balance presupuestado va a ser en el flujo de efectivo a través de caja. Y el estado de resultado a través de los resultados no asignados. Bien. Ahora, el presupuesto de materia prima va a tener similar trascendencia o similar implicancia. Va a ir a impactar a los costos y va a ir a impactar al flujo de efectivo en tanto y en cuanto yo sepa cómo estoy pagando. Si pago el contado, si pago los 90 días y demás. Y a su vez, sí va a impactar en el estado de resultado, al igual que el de producción, porque acá yo voy a tener los productos, la existencia final. La existencia final tanto de materia prima como de productos terminados es un activo. ¿Está haciendo lío? Sí, a mí sí. Bueno, vamos a ir despacio. No entiendo poner, por ejemplo, por qué el presupuesto de ventas no Sí. afecta al estado de resultados presupuestado. No, el estado de resultados sí. No va a afectar al balance general. Ah, está listo. Entonces, muy bien. Claro, el presupuesto de ventas, como todo el presupuesto de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos, de gasto y de ventas y administración,
Todos esos van a impactar en el estado de resultados, porque son los que me van a determinar el resultado del ejercicio. Ahora, el flujo de fondo lo voy a poder armar en tanto y en cuanto yo sepa cómo y cada cuánto cobro y cómo pago. ¿Sí? Si no tengo esos datos, debo de suponer que se hace todo de contado. Y el balance solamente va a estar influenciado por el flujo de efectivo que se va a transformar en caja, por los estados o por la existencia final tanto de mercadería o de materia prima como de productos terminados, y por el resultado no asignado o el resultado del estado de resultado. ¿Se entiende? ¿Por qué les hago esto? Porque muchas veces, o por qué les explico esto, les dicen, determine el balance presupuestado y le dan estos presupuestos y ustedes no saben cómo implica cada uno o qué tienen que tomar de cada presupuesto. ¿Sí? O la otra pregunta oral que suele preguntar es esto: ¿cómo impacta el presupuesto de venta en los presupuestos financieros? Y ahí empiezan a hacer agua porque no pueden lograr hacer esta conexión. ¿Sí? ¿Para qué como administrador tengo que saber esto? ¿Por qué? Si a mí el contador me muestra el presupuesto, ¿sí? O yo determino o estoy proyectando algo, tengo que saber en qué va a impactar eso y si el impacto se ha dado correctamente. Porque si el presupuesto de venta yo lo puse directamente como caja, tengo que ir a analizar o tengo que expresar en mi exposición que presupongo que el presupuesto de venta es todo caja y que yo no tuve ningún gasto. Bien, pero si no, el presupuesto o el de ingresos va a ir al estado de efectivo y el estado de flujo de efectivo es el que me va a determinar cuánto tengo en caja una vez que vi los ingresos y pagué lo que debía pagar. ¿Estamos hasta acá? Más o menos. Sí. Yo sé que presupuesto se les es muy largo y se les enlía, pero si ustedes pueden llegar a captar Una esto pregunta, lo que se va a convertir en caja del estado de flujo de efectivo es el valor actual, ¿no? Eso va a ir en caja al balance. Acuérdense, no vamos a hablar de valor actual, sino del saldo de la caja. Del saldo de la caja, bueno, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hablo de valor actual, es porque a los valores lo actualicé a una tasa de descuento. ¿Y eso no se hace en el presupuesto? No, En el estado de flujo. En el estado de flujo de fondos, sí. Porque acordate que yo voy a estar a muchos años, pero en el presupuesto maestro o en este presupuesto no vamos a actualizar los flujos, no vamos a actualizar el saldo de caja. Ah, perfecto. ¿Sí? Acá no se actualiza. En el proyecto de inversión, yo actualizo porque esos valores no son los mismos a los de hoy, a los de acá 1 año, Claro. 3 años, 5 años. Claro. Por eso actualizo esos valores. Claro. Y por eso lo que voy a hacer es ver si esto me está dando, si este dinero que yo invertí me da estos ingresos, ¿qué hubiera pasado o cuánto más me da si yo los hubiera puesto en un plazo fijo? En un plazo fijo. Entonces, la diferencia entre el otro estado en el otro flujo y en este es eso, nada más. Claro, se va a conformar porque fíjate, nosotros en el otro armábamos un estado de resultados, muchas veces veíamos este flujo de efectivo, pero no llegábamos a hacer el balance. Sí. ¿Sí?
En el otro, fíjate que no teníamos en cuenta por ahí las existencias. Nosotros suponíamos que el presupuesto no tenía como esa existencia inicial y final. Nosotros hablábamos de las ventas y eran todas así. Nosotros hablábamos de la materia prima en función de las ventas o de la cantidad que habíamos presupuestado vender. Sí. Bien, no hicieron ese análisis más profundo. Ahora, ¿qué les quieren mostrar con esto? Para no, digamos, hacerle algo más complejo con el otro, es esto, es que ustedes pueden tener existencia inicial, existencia final, y cómo van a manejar esas existencias. Bien. Y que no es lo mismo un presupuesto de venta. Esta secuencia, chicos, se la tienen que saber como el Padre Nuestro. Porque ustedes tienen que saber, si yo les hago el presupuesto de producción, si yo les digo, determine el presupuesto de producción, ustedes no lo van a poder determinar si antes no hacen el presupuesto de venta. Claro. Bien. Sí, que eso nos pasaba cuando hacíamos la otra materia también. Porque uno va llevando al otro. En el proyecto de inversión. Claro. ¿En esa materia me estás hablando o en cuál? Sí, en el proyecto de inversión. Bien, en el proyecto de inversión vos seguías una secuencia porque lo que estabas armando en realidad era un estado de resultados. Entonces ponía ingresos, menos los costos totales y costos variables, me daba la utilidad bruta, les restaba a eso si tenía gasto de administración y venta, y si no les restaba la depreciación, pero porque era un proyecto de inversión. Yo tenía que saber cómo me iba a influir en esa depreciación, restarla para qué, para el impuesto a las ganancias. Acá no Esa vamos. apuesta de dinero a largo plazo, sí. Exacto, ¿sí? Acá fíjense que vamos a ver todo lo que es presupuesto cuando yo ya acepté ese proyecto de inversión. Y lo que estoy presupuestando es estas ventas que yo había proyectado allá ahora. Bueno, tal mes voy a vender esto, tal mes voy a vender esto, y al otro año lo que hago es ver en función de lo que iba a vender o lo que vendí, es cómo lo ajusto. ¿Sí? El otro hace referencia a si yo acepto o no hacer ese proyecto. Está bien, Esto sí. hace referencia a como lo más cotidiano. Yo ya acepté eso, pero no Sí, es a que la hora. Claro, no es que voy a tomar eso como un parámetro. Lo que voy a tomar como parámetro o para hacer la planificación y el control va a ser estos presupuestos ahora. Lo otro es como un análisis estático en un momento, para decidir si yo lo hago o no lo hago. Pero después, anualmente voy a utilizar estos tipos de presupuestos. ¿Se entiende? Sí. Fíjense. Control presupuestario y análisis de las variaciones. Es importante que esto que vimos recién, más o menos someramente, les quede claro. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Empiezan a jugar 3 presupuestos. El maestro, el real y el flexible. Porque ahí recién puedo ver las variaciones. Si se sienten abrumados, levanten la mano. ¿Por qué? Porque yo necesito, más vale de ir despacio, pero que ustedes lo entiendan de una. Si ustedes a esto no lo entendieron, lo que va a seguir, no lo van a seguir entendiendo. Entonces, es importante que ustedes vean el esquema. Yo terminada la clase les voy a mandar todo este material. Lo tienen también en la parte de la teoría, pero es importante que ustedes entiendan la mecánica. Presupuesto maestro, tengo 2 presupuestos, el presupuesto de operación y el financiero.
Dentro del presupuesto de operación u operativo está que primero de dónde arranco, presupuesto de venta. Después, una vez que sé cuánto voy a vender y a qué precio, tengo que saber cuánto voy a producir. Para saber cuánto voy a producir, necesito sacar. Acá está lo que quiero vender. Pero no voy a producir todo esto. ¿Por qué? Porque tengo 5 que ya están listos o me quedaron del año pasado. Entonces, a lo que yo presupueste vender, les resto esos 5 y yo me quiero quedar con un stock de 10. Entonces, si yo presupueste vender 100, menos 5 que ya tengo son 95, pero más 10 que yo quiero producir o dejar en stock, va a ser 105. Entonces, si yo les hago una pregunta en función de los datos que les di y le digo cuál es el presupuesto o cuál es la cantidad que presupongo vender, ustedes me van a decir 100. Pero si yo les pregunto cuál es la cantidad que presupongo o que preveo producir, va a ser 105. ¿Se entiende o les hice lío? Sí, se entiende. ¿Clari? ¿Javi? Sí. Sí, está muy bien. Muy bien. Genial. En función de esto, es que se va a determinar después cuánta materia prima voy a necesitar para producir eso, pero que no va a ser lo mismo que lo que voy a comprar. ¿Por qué no va a ser lo mismo que lo que voy a comprar? Porque vuelvo a tener este inconveniente o voy a tener que necesitar esta información de cuánta materia prima ya tengo y cuánto quiero dejar en esto. Mano de obra no hay problema, lo que voy a producir es lo que voy a utilizar de mano de obra, al igual que los otros. O sea, donde se complica un poco más es en el presupuesto de producción propiamente dicho y en el presupuesto de materia prima. Bien. Y a veces, chicos, materia prima, puedo tener 3, 4, 5 materias primas para producir un solo producto. Entonces ahí voy a tener que hacer un presupuesto de materia prima para cada insumo que necesito. Al igual que un presupuesto de compra. Bien, continuemos. Control presupuestario y análisis de las desviaciones. Fíjense, primero recién lo que vimos fue el presupuesto. ¿Qué tipo de presupuesto hay? ¿Cómo se conforma y cómo están entrelazados? Cuando yo voy a hacer el control, es ahí donde se van a determinar las variaciones. Y estas variaciones, lo que me van a dar o lo que me van a decir, lo que me van a mostrar, es cuál es la diferencia entre el resultado real y el proyectado. Y el mismo va a poder ser favorable o desfavorable. Y acá les hago así como un alto. Chico, ¿es favorable o desfavorable? No es negativo o positivo. Porque si yo estoy hablando de costo, y el costo, yo tengo el costo real y el costo presupuestado. Si esa diferencia me da positivo, significa que la desviación es negativa o desfavorable. En realidad es desfavorable. ¿Por qué? Porque yo gasté más de lo que había presupuestado. Entonces la diferencia es desfavorable. Pero si yo tengo un ingreso y el ingreso fue mayor a lo que yo presupuesté, me va a dar un valor positivo, pero en ese caso la desviación es favorable. ¿Por qué? Porque yo vendí más de lo que creía que iba a vender. ¿Se entendió? Cuando me dicen que mira la desviación y le da menos, me dicen es negativa, no es negativa.
Cuando hablamos de desviaciones o cuando voy a comparar una cosa con otra, hablo de favorable o desfavorable. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo les digo que el presupuesto de materia prima fue de 500 y en la realidad yo gasté 600, ¿cómo es esa desviación? Desfavorable. Sí, desfavorable en 100. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Atentos. ¿Sí? Cuando yo hago estas cosas así, porque son importantes para ustedes. ¿Por qué son importantes estas desviaciones? Porque nos son indicadores, ¿sí? Para saber si los responsables están cumpliendo o no con los objetivos especificados. ¿Vieron cuando tuvimos, o cuando en el cuadro de mando integral ponemos que haya un incremento de las ventas en un 30%? Cuando yo hago esta variación o esta desviación, me va a ir dando estas diferencias. ¿Sí? Y recuerden que nosotros en el cuadro de mando integral pusimos un responsable, no un culpable. ¿Sí? Otra cuestión que ustedes tienen que saber diferenciar. No hay culpables, hay responsables. Y cuando se producen estas variaciones, yo tengo que ir a consultar al responsable qué pasó. Porque yo, si digo la culpa de que la materia prima, o sea, yo gasté más en materia prima, es del de producción, porque usó más los materiales, y cuando yo voy a ver, resulta que la máquina funciona mal, que el de costo no calculó el desperdicio, o que el de compras compró de segunda mano y no los de primero, entonces el rendimiento fue distinto. Fíjense que yo voy a ir a consultar, pero no voy a ir a culpar, sino a ver qué sucedió y a dónde estuvo la parte en donde hubo esa desviación para poder corregirla y controlarla. Por eso es importante esto de los presupuestos, porque yo voy a poder determinar desviaciones y saber dónde aplicar correcciones o dónde puedo ir a fomentar más, ¿sí? Si fue una variación positiva dentro de lo que es ingresos. ¿Sí? Y acá es donde yo les decía. El presupuesto que armamos, ese maestro, que es el presupuesto origen, también se llama estático. ¿Por qué es estático? Porque lo hice allá a principio de año y no se va a mover. No lo voy a cambiar, lo voy a cambiar recién cuando yo vuelva a hacer otro presupuesto. Si yo hago presupuestos bimestrales, esos presupuestos van a cambiar cada 2 meses. Pero siempre ese presupuesto original va a estar estático, no se va a mover. Y fíjense, y acá les vuelvo a hacer un llamado de atención, que presten mucha atención a esto, porque es lo que les va a permitir, ¿sí?, poder fluir en el tema de presupuesto. El presupuesto estático, fíjense, que va a tomar unidades y precios presupuestados. Bien, grábense eso. El estático yo tomo unidades y precios presupuestados. Cuando yo dije, bueno, este presupuesto está aprobado, esto lo vamos a hacer así, con esta producción estimada, con este precio estimado, y yo empiezo a transitar la realidad, y si yo el presupuesto lo hice en términos de 2 meses, voy a ir a controlar el resultado real en 2 meses, o en 6 meses, o en un año. ¿Sí? No es que voy a ir comparando por mes a ver qué está pasando. ¿Lo puedo hacer? Sí,
Pero no voy a comparar ese presupuesto del mes con el presupuestado si es de un año, sino que lo voy a comparar al año o a los 8 meses o a los 9 meses. ¿Bien? El presupuesto real, ¿cómo va a estar formado? Unidades y precios reales, ¿sí? Entonces, entre el resultado real y el estático, puede o no haber diferencia, ¿sí? O una desviación. Si yo les digo que el estático yo había presupuestado 500 y el real me dio 600, en términos de resultado general, no de materia prima, fíjense que ahí le estoy haciendo otra diferencia. El resultado real, uno me dio una ganancia de 600 y el otro había presupuestado una ganancia de 500. Si yo les pregunto, ¿por qué puede haber sido esta desviación? ¿Qué me dirían ustedes? Porque puede haber habido una variación en el... Puede haber disminuido el precio de la materia prima. ¿Y eso me lo podés decir con certeza? Es una posibilidad, sí. Si es un presupuesto de un año y no sé, al mes 6 disminuyó el precio de la materia prima porque, no sé, ¿Hay porque otra disminuyó. posibilidad? Sí, se pueden haber vendido más unidades de las esperadas. Exacto. Entonces, yo sé con certeza qué pasó entre lo real y lo estático, o sé un global. No, sabes, un global. Por eso aparece el presupuesto flexible. El presupuesto flexible, ¿qué va a hacer? Va a tomar unidades reales, pero el precio lo va a tomar presupuestado. ¿Para qué alguien inventó esto? Porque si yo comparo el flexible, en realidad el real, con el flexible, ¿qué diferencia o qué variación voy a poder observar? Sí, te puede... No, perdón, si comparás el real con el estático, tenés No, dos con el variables. Claro, presupuesto. pero si Sí, comparás los otros dos, tenés dos variables que son distintas en los dos. bien, Entonces, de la otra manera, comparás solamente una variable en cada uno. bien. ¿Qué variable voy a tener el real con el flexible? El real con el flexible comparan las unidades. Fíjate, yo tomo Tomás las unidades un... reales en ambas. Entonces, ¿qué voy a estar comparando? Comparás los precios, sí, comparás cómo varió el precio. Sí, sí, sí. Exacto. Acá voy a tener lo que se llama variación en el precio. Por lo tanto, cuando yo compare el flexible con el estático, ¿qué variación voy a tener acá? En unidades. Variación en las cantidades. Entonces, si esta variación me dio igual a 0, significa que la variación vino por el precio. Si esta variación precio me dio, acá me dio 50, ¿sí? La variación entre el real y el estático me dio 50. Pero yo tengo que la variación precio fue de 100, positivo, y la variación cantidad fue de 50. La diferencia está porque la suma algebraica me da 50. ¿Esto para qué es? Para que no desestimemos ninguna análisis. Acá, cuando hablamos de empresas y cuando hablamos de cuestiones de toma de decisiones,
tenemos que tratar de ser lo más certeros posible y tratar de ver cómo encontramos variables, ¿sí?, que nos permitan apoyar la decisión que vamos a tomar. ¿Se entiende? Sí. Esto es fácil si lo entienden de uno. Si no lo entienden, es volverse hasta acá al origen. Este es el origen de todo. Bien. ¿Por qué? Porque si yo después les hago, ¿cuál es la variación en la cantidad de la materia prima? ¿Qué ustedes van a comparar? El flexible con el estático. Exacto. Entonces, ¿qué van a tomar? Fíjense, ¿cómo van a sacar esa diferencia? Van a hacer unidades reales, perdón, precio real menos precio presupuestado. Esta diferencia la van a multiplicar. Está bien, ¿no? No, perdón. No, al revés. Me Unidades equivoqué, reales me menos. equivoqué. Sí. Me equivoqué. Que estoy haciendo de este lado. Entonces acá si yo tengo precio presupuestado, acá voy a comparar cantidad real menos cantidad presupuestada por el precio presupuestado. ¿Se entendía ahí lo que hice? Un poco Sí, sí. Sí, sí. Si ustedes logran comprender esta base, cualquier presupuesto que yo los pida lo van a poder hacer. Si a ustedes les cuesta, vuelvan a esto, porque van a ver que las fórmulas que después les pasan es como un lío. Y ya les voy a mostrar. Esperen que cierro esto. La variación entre un presupuesto y el otro se llama variación del presupuesto estático. Fíjense que acá hay un ejemplo. ¿La variación entre qué presupuestos? ¿Entre todos? ¿O entre Entre el...? anulando esto. Claro. ¿Bien? Sí, sí. La variación entre, después los otros, como yo les dije. Variación en cuanto a la cantidad y variaciones del precio. ¿Sí? Que se llama variación eficiencia. Y la otra es variación, ahora las vamos a ver. Esperen que esperen. Bueno, fíjense. En un examen te les pueden dar esto, ¿sí? Y mostrarle acá, fíjense, la variación del presupuesto flexible. Estamos hablando solo de los costos, ¿sí? Cuando yo veo acá que no me está nombrando los ingresos, entonces y no está nombrando costos fijos, costos variables, lo que estoy viendo es que me está haciendo una porción de ese presupuesto que vimos adelante, del presupuesto maestro, y es la variación en lo que son los costos directos, ¿sí? Materia prima y mano de obra. Fíjense, acá el costo total directo me da favorable, pero ¿a qué se debió? ¿A la materia prima o a la mano de obra? No lo sabemos. Fíjense en los datos. Perdón. No, Javi. Es para que ustedes fíjense. Ahora voy a traer mi lapicito más.
acá me está dando que los costos, los costos, tengo costos directos favorables, que significa gasté menos costos, en 92.000. Y me dice que la mano de obra directa fue desfavorable en 6.000 y el material directo fue favorable en 98.000. Entonces, el costo directo favorable se debió a la materia prima y no a la mano de obra. Porque yo gasté más de mano de obra y ahorré en materiales directos. ¿Se entiende ahí cómo va la lógica? Sí, sí. Cuando yo voy a ver variación del presupuesto flexible, y acá me estaba dando variación en el volumen, la variación en el presupuesto flexible me dice que ambos fueron desfavorables. O sea que los precios no me favorecieron. Y que la variación en la cantidad fue favorable en 152.000. Por eso yo tuve esta ganancia de 92.000. Entonces voy a analizar esto, que es donde yo tengo el error, o donde yo tengo la diferencia, que no me favorece. Bien, entonces voy a ver la variación eficiencia y la variación precio. En la variación eficiencia, yo veo que fui en ambos dos deficiente. Y que la variación precio fue favorable para los materiales directos, pero fue desfavorable para la mano de obra. Y eso provocó, ¿sí?, que en definitiva la variación precio más la variación eficiencia me diera negativa, porque lo favorable fue menor a lo desfavorable. ¿Se entiende cómo se va haciendo el análisis? Sí. Sí. Fíjense que si ustedes pueden verlo, o perdón si les voy a hacer este lío, que es más o menos lo que veníamos viendo en cuadro de mando integral. Estoy haciendo una cascada. ¿De dónde obtuve esto? Ah, de acá. Bien. ¿Y este resultado de dónde vino? Ah, mira, en la producción estuvimos bien, en el volumen. Los precios no. Entonces, ¿qué pasó con el precio? El precio, ¿hubo una variación en la eficiencia o en el precio en sí? ¿Fuimos deficientes en cuanto a la cantidad que consumimos o fuimos deficientes en cómo compramos? Estos, chicos, los análisis después son lógicas y ustedes van a tener que ver, porque acá que les suelen preguntar, ¿a qué departamento o qué tendría que hacer yo para corregir esta situación? Entonces ustedes no pueden irse crudos a la producción. Tienen que hacer este análisis. O en la devolución ustedes que van a tener que decir si yo solamente le doy el cuadro este. Si yo le doy el cuadro este, ustedes que me van a decir, no me pueden decir de una, bueno, hubo una pérdida o una mala cuestión de la mano de obra. No, porque no sé por qué está influenciado este valor. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que tendríamos que ir a indagar en la mano de obra qué pasó, si hubo un problema en la eficiencia, si hubo un problema en que incrementaron los costos. Entonces, ir al departamento de producción y ver qué sucedió ahí. Si el departamento de producción me dice que las horas que mano de obra utilizó fueron menores a las presupuestadas, me voy a ver qué pasó en la parte de costos. Si me dicen que el sindicato concretó 2 aumentos y que la mano de obra se fue por los aumentos que hubo y que no estaban previstos o que se preveyeron mal, es algo que yo voy a tener que corregir. ¿Sí?
¿Se acuerdan cuando, no sé si todavía les dije a ustedes, que el sí y el no, en esto, no lo podemos dejar tajante? ¿Sí? Como ustedes como licenciados en administración, y si los voy a tomar así como para que ustedes se den cuenta, yo si soy un contador, ¿qué les voy a decir? Bueno, no, los costos fueron en 92.000 favorables. Yo tuve una buena gestión, punto. Ustedes como administradores, como tienen que ir a ver qué sucedió, no me puedo quedar con que esto fue favorable, genial, vamos todo para adelante. Porque si después cambia alguna variable de esta, yo no voy a haber ajustado la otra y no voy a poder haber ido a la par de la situación. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo sostener en el tiempo como mejora? Bien. Entonces es importante que ustedes siempre analicen y dentro de ese análisis encuentren una lógica. Esto es más complicado. Esto es más complicado que el CMI. Depende de dónde lo vean. ¿Sí? Antes, cuando yo explicaba al principio de esto, el CMI se les hacía como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque hacíamos un montón de ejercicios y demás. Hoy lo que tengo que hacer es equilibrar, pero saber que le están tomando más cuadro de mando integral. Entonces se los tengo que dar como base primera para poder que ustedes puedan desarrollarlo, ejercitarlo mucho y esto darle, vamos a hacer ejercicios, pero es más largo, por eso no se lo están tomando. ¿Sí? Ustedes fíjense todo lo que tenemos que hacer. Pero capaz pueden tomar alguna pregunta como estás haciendo vos. Exacto, y por eso no hacerte hacer todos los presupuestos. Exacto. O fíjense, ya vamos a ver un ejercicio que les hacen un mini presupuesto. Te doy el presupuesto flexible, te doy el presupuesto real y me tenés que decir las variaciones. Bien, pero si yo no sé cómo van esas variaciones o qué tengo que comparar con qué, ¿sí? Puedo estudiarme de memoria unos ejercicios, pero si a mí me cambio o yo te doy este presupuesto solamente de aquí abajo, mis perros tan intensos, no sé si lo sienten ladrar, pero se han puesto intensos. Si yo les doy esto de acá abajo y les pregunto qué presupuesto estoy relacionando y ustedes no tienen ni idea, que sí o sí debo haber relacionado el estático con el presupuestado. Bien. Esto me sirve, por eso les digo, no se asusten. No es un cuco y por eso les vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo como un cuadro de mando integral o como macro, micro, entorno. Esta es la base de ustedes. ¿Sí? Se pierden, vuelven a esta base. No se acuerdan, vuelvan a esta base. Es la que le va a permitir pararse. ¿Dónde estoy parada? ¿Qué me está preguntando? Ah, estoy en el presupuesto flexible y me pide la diferencia en unidades. Bueno, lo comparo con el estático. Me está pidiendo qué diferencia tengo en los precios. Lo comparo con el resto. ¿Me explico? Por eso esta hojita es súper importante que ustedes la puedan comprender. Para comparar, entonces tenemos en cuenta que tiene que haber una variable igual en cada uno. Como una variable igual. Claro, ah, sí. Variable o el precio o la cantidad. O al precio, claro. Exacto. ¿Sí? Es como que tener una sola X, no vamos a jugar con XY. ¿Se entiende? O la variable es la unidad o la variable es el precio para poder analizarlo. Desde esta perspectiva, ¿no? Una consultita. Sí. ¿Puede venir la consulta desde el otro lugar, digamos, cuando yo tengo un resultado favorable? Sí. ¿Se puede preguntar eso también? Claro. O sea, el hecho de que me den
El número favorable también quiere decir que yo a lo mejor de alguna forma estime o presupueste de más. ¿Se entiende? Bien, en ese caso, ¿sí? Digo, si puede aparecer, ¿no? Si vos Digo, porque estimaste hay de mucho más, foco en lo de favorable, por eso pregunto. no, porque en lo favorable, ¿qué vas a ver vos? Por eso te digo, siempre o hay una pareja, si vos ves que está todo pum para arriba, bueno, o ¿qué pasó esto? Se hizo una deficiencia en la estimación, lo mismo voy a ir a ver, porque si hay una diferencia muy grande y yo voy a estar diciendo, bueno, ¿qué pasó? Y lo que pasó fue que salió un competidor. Entonces yo tengo las ventas incrementadas. Tengo que ver cómo consigo mantener ese porcentaje del mercado y no quedarme en los laureles diciendo, mira todas las ventas que conseguí. Y resulta que mañana entra otro competidor y yo recién ahí me voy a preocupar porque me disminuyeron las ventas. ¿Se entiende? Por eso es análisis, tanto de lo favorable como lo desfavorable. Si hubo cuestiones favorables, me voy a ver, ¿qué pasó con marketing? No, nosotros hicimos la campaña de acuerdo a lo que nos dijo, pero ¿qué pasó? Salió un competidor. Entonces yo ya voy a tener que tener en cuenta eso. Todo resultado es para analizar. No me puedo quedar con esto de decir, bueno, hice las cosas bien, me voy. Digamos, lo festejo, pero tengo que ver qué hice bien para poder controlar esas variables. ¿Se acuerdan de los factores clave del éxito? Es esto, es ver qué factor hace que yo tenga éxito. ¿Qué factor hace que yo tenga o detraído mis ingresos? ¿Qué puedo hacer para ir mejorándolo? Es muy válida tu pregunta, Javi. ¿Sí? Acá es toda cuestión de análisis y dentro de ese análisis encontrarle una lógica. A lo mejor no le existe, pero sí la voy a tratar de mirar para poderla sostener en el tiempo. ¿Sí? Fíjense, algo clave, Mercado Libre no se quedó con que era la mejor, o Mercado Pago. Sabía que en un momento se iban a poner como empezar a ver competidores. Entonces lo que trata es de ir mejorando eso que le da como esta posibilidad de expansión y de mantenerse en el tiempo. Cuando salió Skype, sí, que era wow, genial. Por muchos años fue uno de las vías de poder comunicarse, pero después ¿qué pasó? Vino Zoom y prácticamente la desapareció. Y después de Zoom ahora está Meet, pero Meet es como que no le puede terminar de copiar todo lo que hace Zoom. Y esas son variables porque de análisis permanente no me quedo con que gané, me quedo con que qué más puedo hacer para seguir ganando. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Clari? ¿Se me fue la Clari? No, acá estoy. Bueno. Javi, Mati, ¿todo ok? Sí, por ahora. Bien. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Fíjense acá, si yo les doy la fórmula. Si yo les enseño las fórmulas y no le escribí otra, le tendría que decir, bueno, la variación del presupuesto estático es resultado real menos resultado o presupuesto estático.
La variación del presupuesto flexible va a ser la contribución marginal real menos la contribución marginal presupuestada por las unidades reales, por el precio de venta, por la mezcla real. Acá cuando hablo de mezcla, es porque tengo varios productos. ¿Sí? Y cuando hablo de mezcla, significa que yo estoy vendiendo 5 unidades de uno, 3 del otro y 4 del tercero. Puede haber mezcla en materia prima. Pero si yo sé que la variación del presupuesto es flexible, es que comparo los precios, ¿saben lo que es la contribución marginal? Hola. ¿Están pensando o se fueron? Yo estoy pensando. Ah, bueno, vamos. Javi, ¿estás pensando? Sí, no me acuerdo el concepto. Clary. ¿No es la diferencia entre los costos y los ingresos? Exacto. ¿Sí? En realidad la contribución marginal es la diferencia entre el ingreso menos los costos variables. Bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien. Denme un segundo que les quiero... La clase que viene, yo ahora se los voy a mandar esto. Vamos a hacer un par de ejercicios, pero quería ahora mostrarle uno para ver si habían entendido ese concepto. A ver. Un minuto. Bueno, les voy a dar este ejercicio. Inténtenlo por lo menos ver si lo pueden ir descifrando. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Sí, sí. Fíjense, si yo le pregunto la variación precio de los materiales, ¿qué van a comparar ustedes? El real y el flexible. ¿Y cómo va a ser la fórmula? Precio real menos precio presupuestado por unidades reales. Bien, entonces,
¿Cuál es el precio real de los materiales? ¿Cuál? Perdón, ¿cómo? ¿Cuál es el precio real de los materiales? Javi, ¿estás comprendiendo o no? Sí, sí, sí. Estoy- 4 pesos el metro cuadrado, ¿eso? Bien. Más 8 de la mano de obra. No, fíjate que es Ah, es material. materia prima, perdón, es material solamente, sí. 4 el metro cuadrado. El precio presupuestado, 3. No. 1,50. fíjate acá que el 4 que es metro cuadrado, 4 el metro cuadrado y el otro dice 2 metros cuadrados a 3. Ah, ¿qué? Ah, el tamaño de la mesa es 2 metros cuadrados. utiliza 2 metros cuadrados Claro, a 3 para una pesos. Está bien. mesa. Precio presupuestado 3 pesos. Bien. ¿Qué cantidad voy a tomar? Eh, 20.000. ¿Qué cantidad voy a tomar? ¿Real o presupuestada? Cantidad real. Real. ¿Cuál es la cantidad real de metros que utilicé? 20.000. ¿Cuál es la Está bien. variación? 20.000 pesos. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Javi, ¿te comprendió? Sí, tengo una duda ¿Con qué decimos? con el precio del caño. Porque dice 2 metros cuadrados a 3 pesos. Se presupuestó que iban a utilizar para cada mesa 2 metros cuadrados. Y el metro cuadrado salía 3 pesos. Como yo acá estoy comparando los precios, voy a tomar el precio, no me va a importar cuánto utilizo, porque no estoy viendo la cantidad. Ah, ok. ¿Sí? Sí voy a ver la cantidad real. Porque acordate que en la variación precio yo tomo presupuesto real menos presupuesto flexible. Y el flexible comparto la cantidad real, pero no comparto los precios. Bien, bien. ¿Sí? ¿Clari? Sí, sí. ¿Ven que si comprendemos esa base podemos hacerlo? Y podemos localizar dónde están los datos que me hacen falta. Es por ello que les enseño a cómo resolver y no les doy los ejercicios que les van a tomar. Necesito que ustedes puedan, sean lo que sean, lo que les tomen, que lo puedan resolver, que le pueden encontrar la lógica. No me acuerdo la fórmula. Vayamos a la lógica. Ahora, si yo pregunto la variación eficiencia de los materiales, ¿sí? Y ahí que me está preguntando. Si hablo de eficiencia, me está preguntando si yo utilicé los materiales, la cantidad de materiales que creía que iba a utilizar, o utilicé más. Fíjense, ¿cuántos, sí, material real usé?
20.000 metros cuadrados. 20.000. ¿Cuánto presupuesté utilizar? No presupuesté. ¿Cómo que no presupuesté? Dice que presupuestaron. ¿Presupuestaron o no presupuestaron? Dice 2 metros cuadrados a 3 pesos el metro cuadrado, pero no dice la cantidad. ¿Por qué? Porque como yo ya estoy viendo la parte de insumos, voy a tener que multiplicar estos 2 metros cuadrados por las mesas que hice. Si no, no puedo compartir la chicha con limonada. Yo tengo que saber de las 15.000 unidades, ¿cuántas 15.000 unidades de mesa que 30.000. hice? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hubiera gastado en materiales, perdón, 15, de acuerdo a lo que yo presupuesté que iba a utilizar por mesa? Sí. Está bien, Entonces, 90.000. 30.000. Porque es 15.000 unidades de mesa por 2 30.000 metros metros, cuadrados. sí, 30.000 metros de unidad. Está bien, es por un material ahora, está bien. 30.000 metros cuadrados, está bien. ¿Por qué precio? ¿Por qué precio qué? ¿Por qué precio lo voy a multiplicar? Por el real. ¿De qué lado de la ecuación está? ¿Qué estoy comparando? Clary, ¿qué estoy comparando? ¿Qué presupuesto estoy comparando? Si estoy viendo las cantidades. El flexible, sí, ¿El flexible con cuál? ¿Con el real o con el presupuestado? con el presupuestado. Exacto. Entonces, ¿qué precio va a ir acá? ¿El precio real o el precio presupuestado? El presupuestado. El precio presupuestado. Entonces acá va a ir por 3. Entonces, ¿yo qué voy a decir? La cantidad real fueron 20.000. La cantidad real fueron 20.000. La que yo habría utilizado con la cantidad que supuse que iba a utilizar por mesa son 30. ¿A qué precio? Al precio que presupuesté, que es 3. Fíjense, ¿me dio favorable o desfavorable? Favorable. Favorable, porque estoy hablando de qué. De que presupuesté ¿De costos o de ingresos? De costos. de costos. De costos. Por eso este signo menos va a representar que es favorable y este signo más que es desfavorable. ¿Me pueden tomar la dimensión de lo que eso que le explicaba recién, que si ustedes se saben la base pueden hacerlo? Sí. Fíjense que yo no le estoy diciendo, después con el tiempo lo pueden aprender, pero yo no le estoy diciendo, chicos, apréndanse esta fórmula, si no se la aprenden no van a saber hacer el ejercicio. Fíjense la fórmula que es lo que yo le estoy haciendo recién. Unidades reales menos unidades presupuestadas sobre, acá está la cantidad real menos cantidad presupuestada por precio presupuestado del insumo. Acá estamos. ¿Se dan cuenta? Del otro lado hicimos eso.
precio real menos precio presupuestado por cantidad del insumo real. Lo que recién acabamos de hacer es estas dos. Fíjense que en la práctica les resultó más fácil hacerlo o no. Sí. Bien, que aprenderse la fórmula de memoria. Si ustedes se aprenden la fórmula de memoria y se olvidan de una parte, no van a poder resolver el ejercicio. Si ustedes entienden la lógica de lo que estamos comparando, les sale cualquier ejercicio. O esa es mi ideología. Bien. Buenos niños. Les paso esto. Voy a dejar de grabar. Buenos niños, no, bueno. Gente bella, estudiantes.